Hola chiquillo, ¿cómo están? Oli, bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, ¿están algunos instalando la aplicación? Ya, perfecto. ¿O hay poca gente? Ya, bacán. Usted va a preguntar. Oli, olis. Oli Jenny, ¿cómo estáis? Con mucho frío. Y en el grupo de la ayudantía, y Giovanni dice que no puede entrar. Yo no cacho cómo funciona esto. Mm, que está iniciando sesión, a ver. Le voy a decir que trate con el institucional. Con ese le debe correr más fácil. Sí. Porque a mí, todos los que van entrando, como que me sale solicitud. A mí igual, yo también puedo, no sé por qué. Todos pueden. Ah, me sentía bien. Ya chiquillo, igual la idea es que se vayan uniendo cuando vayan instalando la aplicación porque esta ayudantía no va a ser tan larga como las anteriores y va a ser más enfocada a responder dudas, más que a, más que a otra cosa. Todos estamos intentando sobrevivir al fin de semestre. Ahí hay que esperar a que se sigan conectando de a poco porque igual como que no cacha mucho de la aplicación. Sí, es que en realidad la idea de hacerlo por aquí fue más que nada por el hecho de que por Zoom se corta cada rato y hace perder el hilo y entre que todos se conecten de nuevo y todo, entonces aquí seguimos de largo nomás. Ya.
Oiga, ¿no van a dar tips así como de lo que va a dar de la prueba o de lo que más se enfoca la profe y esas cosas? ¿Cómo? ¿Van a dar tips de lo que más se enfoca la profe en la prueba o cosas así? O sea, lo que más se enfoca a la profe, el fuerte de la prueba es diabetes. Ya, bacán. Hoy estoy grabando por si acaso porque algunos no pueden conectarse. Sí, tranqui, no hay problema. Ya chiquillos, ¿saben si alguien más se va a meter, si es que lo está intentando o no? Para, para ver si empezamos. Nadie más ha hablado, así que empiecen nomás. Ya, pero en honor al tiempo, entonces vamos a empezar. Y vamos a partir por dudas que ustedes puedan tener con respecto a la materia que les entra a la prueba. Giovanni. Hable nomás. Ya, mira, tengo una duda, es que es como de concepto. ¿Pero gestágeno es lo mismo que gestágeno? ¿Son sinónimos? ¿O no? Chipi. Ah, ya. Esa era Grecia. No, pero tranquilo, suele pasar. ¿Alguien más con duda? Igual esa materia como que no está tan peluda en verdad. Yo por lo menos no le entendí al profe Seba, pero si no se enfoca tanto en eso. En lo que más se tienen que enfocar, chiquillos, es en el tema de diabetes, en todos los medicamentos que tengan que ver con diabetes, las combinaciones que pueden haber de, por ejemplo, fármacos hipoglicemiantes con insulina. Tienen que enfocarse en eso. Más que nada, ser fuerte y probablemente sea donde les hagan más preguntas. Juan Luis preguntó en el chat que cuál era el mecanismo por el cual se produce la acanthosis nigricans.
Igual eso es como más un efecto adverso, ¿no? O sea, más que un aspecto adverso, si es que no digo es como un Es signo una de la patología. manifestación. Sí, es un... Entonces, así como mecanismo por el cual se produce, yo la verdad no lo conozco y no se lo voy a contar. Yo había escuchado, o sea, creo que la profe había dicho que era, no me acuerdo, que el exceso de azúcar parece inducía la proliferación de melanocitos en ciertos pliegues de la piel. Pero no sé si era la insulina o era otro fármaco. O era una patología. Sé que es una característica de la diabetes, pero no sé No era exactamente. sí, también es una característica de la resistencia a la insulina. Es como un factor de riesgo. ¿Alguna otra duda que vayan teniendo? Yo tengo, o sea, no es una duda. Podríamos ir revisando el mecanismo de acción de los fármacos para la tiroides. Que como no se pasó esa materia, es más que nada los videos y el texto que mandó la profe, que es no me acuerdo el nombre del libro, pero que se usa. Sé que son 4 fármacos, si no me equivoco. ¿Se puede? Sí, obvio. Ya, pero ¿para el tratamiento de hipo o hiper? Partamos por hipo. Ya. Primero, en hipo hay dos principales fármacos que se utilizan, que es la levotirosina o la liotironina, que, bueno, una es la T4 y la otra es la T3. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia principal en que sea uno la T4 y la otra la T3? ¿Va a dar lo mismo que yo de T4 o T3 al paciente? No. Se supone que la que tiene efecto activo es la T3, pero se sintetiza mayormente la T4. Y la Exacto. T4 se transforma en T3 por, no me acuerdo, inversa, algo así. Claro, porque se tiene que desyodar para poder ser T3 y ahí recién poder cumplir su acción. No se le olvide eso porque es bastante importante. Entonces, bueno, como dijo Giovanni, ¿Qué pasa en el hipotiroidismo, chiquillo? ¿Qué es lo que pasa? Como para poder ahí partir entendiendo el mecanismo de acción. ¿Alguien? chicos, si no pueden hablar por micrófono, lo pueden escribir. Bueno, simplemente de que hay un déficit una disminución de las hormonas tiroideas. Por distintos motivos pueden ser, pero esa es la base. Ya, De hecho, pueden haber tipos de hipotiroidismo, ¿no? Primario, secundario, dependiendo del nivel donde ocurra el problema. claro. Sí. El primario es cuando se da principalmente, o sea, directamente en la tiroides. Entonces, de ahí está el secundario y el terciario que ya va subiendo como en el eje, por decirlo de alguna forma. Porque igual se tienen que acordar cuál es el eje de la síntesis de las hormonas tiroides. Porque está desde hipotálamo se secreta. ¿Qué hormona se secreta ahí?
GNRH parece. No, pues, pero eso es de... Es la TRH. Eso es de otro lado. Bueno, del Ya. hipotálamo se secreta la TRH, que va a actuar sobre sus receptores en la adenohipófisis, y la adenohipófisis va a secretar la TSH, que va a actuar sobre sus receptores en la tiroides, y va a estimular la secreción de la T3 y la T4. Y este eje produce un feedback negativo. Por ejemplo, si yo tengo una alta cantidad de hormonas tiroideas, voy a generar un feedback negativo en la adenohipófisis para que deje de secretarla y deje de secretar las hormonas. Ya, entonces pensando en que, por ejemplo, nosotros tenemos un hipotiroidismo primario, que o sea, el problema principal se produce en la tiroides, y le queremos dar al paciente leotironina. Como esta es T3 pura, lo que va a hacer la T3 es, a través de una proteína, va a ser llevada a la célula, y esta va a poder ingresar al núcleo, porque acuérdense que estas moléculas hacen su acción a nivel nuclear. Entonces, una vez que pueda ingresar al núcleo, se va a unir a un receptor que, al fin y al cabo, porque obviamente tiene que activar como la transcripción de proteínas, y esta transcripción de proteínas está como bloqueada, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que ingrese la T3, se va a querer unir a su receptor junto con un coactivador para desplazar como este bloqueo que tenía, que es el correpresor, y así va a producir que se liberen como las histonas del ADN y se pueda empezar a producir la transcripción de proteínas, que ya es como todo lo del ADN, ARN, proteínas, todo ese proceso. En el caso de la levotiroxina es lo mismo, pero siempre se tienen que acordar que como se está ingresando T4, tiene que pasar primero por la desyodación para poder transformarse en T3 y ahí poder recién hacer el efecto. Es la única diferencia, que al fin y al cabo tiene como un paso extra. Igual yo les mandé al grupo el PPT que me mandaste tú, Jenny, por si alguno tiene como más dudas o algo así. O por si les sirve más para estudiar. De osteoporosis entran como, mira, les pueden preguntar como las funciones de las distintas como células que se ven, que son el osteoclasto, osteoblasto. Les pueden preguntar así como cuáles son sus funciones. Obviamente les pueden preguntar por los fármacos, cómo funcionan. Pero por lo general no es mucho lo que se enfoca en osteoporosis, y el fuerte de la prueba es siempre diabetes. En diabetes, pucha, puede ser el 50% de la prueba. Sí, y en tiroides tampoco se va a enfocar porque como les mandó material que es como súper por encimita, no se puede enfocar en eso. Yo tuve el mismo material que ustedes porque cuando yo pasé
Humana 2 se acabó Chile. Entonces, también fue como el mismo material. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo di la prueba de toda esta materia, en tiroides a mí me pusieron, bueno, era otra profesora la que pasaba la materia, pero me pusieron así como resultados de exámenes, sus valores de referencia, saber si estaban ditiroides aumentados, qué tipo de enfermedad presentaba y con qué se podía tratar. Eso era todo. En diabetes tienen que manejar, como bien decía la Ale, los fármacos. Recuerden ver bien, porque hay muchos fármacos que pueden aumentar el de peso. Entonces, por ejemplo, si el paciente ya es obeso, no es la ideal que le den fármacos que aumenten el peso. A ver, chiquillos, ¿cuál es el fármaco de elección cuando hay un paciente obeso? ¿Cuál creen ustedes? Porque hay uno de los fármacos... Espera, voy a ver el chat. La metformina. ¿Así de elección en paciente obeso? Ya, en los pacientes obesos igual se prefiere más los análogos de incretinas. ¿Por qué? Porque esos medicamentos pueden disminuir entre un 15 y un 20% el peso corporal del paciente, lo cual es genera mucho beneficio para el paciente. Entonces, se elegiría un análogo de incretina. La metformina, y claro, y la dieta es al iniciar el tratamiento. Si no funciona la metformina, se pueden ir cambiando a otros medicamentos, pero en un paciente que sea realmente obeso, se puede utilizar análogo de incretina y va a tener una disminución del peso corporal. Ya, chiquillos, dudas. La idea es que ustedes también tienen las dudas porque para que les ayude a estudiar. Y como ya les dijimos, lo que más se va a enfocar la prueba es en diabetes, más que en el resto. Principalmente se prefieren los análogos por el porcentaje de disminución de peso que otorgan. Es harto, es entre un 15 y un 20%, entonces genera una reducción bastante alta de peso. Es más que la metformina, de hecho. Genera una disminución más alta que la metformina. El único problema de estos fármacos, como bueno, la mayoría de los fármacos que son más nuevos, es el precio. Por eso se prefiere más la metformina, porque es mucho más accesible que un análogo de incretina, que es más caro. ¿Alguien había levantado la mano? Que hablen. Sí. Yo, con respecto a la insulina, ¿cómo yo sé qué insulina ocupar dependiendo del caso, por ejemplo, de corta o de larga duración? Para un paciente diabético tipo 1, por decirte. Que se utilizan en distintos momentos. Mira, lo que tú tienes que ver es si el paciente comió, si no comió. Generalmente las de ultra larga y larga se utilizan como una vez al día, y las de acción ultra rápida se utilizan después de comer, las rápidas también, porque generan un pic muy alto, entonces no la puedes estar administrando todo el rato, si no te llevaría a una hipoglucemia. Entonces ahí tienes que ver dependiendo del paciente.
porque todas se utilizan en momentos diferentes. Ya, ya entiendo. Entonces, por ejemplo, si me ponen un caso y yo tengo que decir qué tipo de insulina, tendría que basarme, depende el tipo de diabetes que tiene, o necesariamente tengo que dar en combinación las insulinas. Es que, por ejemplo, depende. Por ejemplo, ponte un paciente que está con tratamiento con metformina, pero aún así él presenta hiperglicemias después de la comida. Entonces, como tú sabes cuál es el enfoque en el momento en que presenta la hiperglicemia, no, o sea, si bien es cierto, te va a servir, por ejemplo, darle una prolongada, no tiene el mayor sentido si tú tienes tu foco de hiperglicemia en un momento específico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podrías agregarle al tratamiento una ultra rápida, porque así el paciente se la va a poder administrar cuando 5 minutos antes de comer o cuando vaya a comer, y va a poder comer y no le va a dar el pic de la hiperglicemia, y tampoco va a producir lo contrario, que es la hipoglicemia, porque es importante que tanto en las ultra rápidas como en las rápidas se vayan a administrar siempre y cuando el paciente sí o sí vaya a comer. Ya, ya entiendo. Otra cosa importante es que la ultra rápida y la rápida pueden ser utilizadas por vía endovenosa, lo cual es súper útil para emergencias, si es que tienen una hiperglicemia muy alta o si es que tienen una, por ejemplo, cetoacidosis diabética, pueden utilizarse en emergencias por vía endovenosa, ya que tienen un aspecto que es claro y es transparente, entonces se sabe que no van a precipitar. En cambio, el resto sí pueden precipitar y no se pueden administrar directamente a las venas. Por eso se administran de manera subcutánea. Y hay que ir rotando, obviamente, el lugar de administración subcutánea. Claro, las características de cada insulina y por las vías en las que se tienen que administrar, eso también es importante que eso lo sepan, porque la profe también se los puede preguntar. Porque, por ejemplo, no sé, en el caso de acción intermedia, que se le adiciona la protamina, ¿qué efecto produce la protamina al añadirla en la molécula? O, por ejemplo, ¿por qué en el caso de la acción prolongada como la insulina glargina, por qué se produce este tema de, o sea, cómo es que logra su acción prolongada? Sí, yo creo que eso puede preguntar el tema de que existe insulina dependiente de pH, otras que no. Yo creo que por ese lado también se puede ir preguntando cómo, como dijo la Jenny, cómo logran su efecto, cómo logran ser prolongados. Ya, por ejemplo, otra pregunta que apareció en uno de los talleres era sobre la cetoacidosis, de cómo se detectaba. ¿Eso lo podría preguntar también? ¿O el hecho de que ya lo preguntó en un taller no sale la prueba? Es que como tal en un taller no se los preguntó, porque al fin y al cabo el taller fue para que estudiaran. Entonces podría darse la posibilidad de que lo vuelva, porque ahí ahora sí lo va a evaluar. Pero quizás no se lo van a preguntar así como directamente qué es la cetoacidosis, sino que como combinado, así como, no sé, quizá el paciente presenta X característica, lo más probable es que les diga por lo que produce, lo que presenta una cetoacidosis, qué fármaco, por ejemplo, podría administrarlo usted, que es lo mismo que estábamos hablando ahora. Una insulina ultra rápida, inmediatamente. Claro, porque eso se consideraría una emergencia. Y esa es la gracia que tienen las ultra rápidas.
más dudas que tengan o que algo que quieran repasar. Por lo que yo tengo entendido, sí, es el 24. ¿Los demás chicos tienen alguna duda, algún tema que quizás les gustaría que conversáramos? Chicos, la ayudantía al fin y al cabo es para ustedes. Ustedes, todos estamos a finales de semestre y todo, entonces si les damos la instancia de que pregunten las cosas, porque igual entendemos que a veces a uno no se le ocurren preguntas que al otro compañero sí, y eso aprovechan. Por ejemplo, en hormonas sexuales, saber obviamente cuál es, como en qué se enfoca, por ejemplo, los estrógenos o la progesterona, cómo producen el efecto anticonceptivo. Es importante que la acción anovulatoria de por sí es de los estrógenos, no es de la progesterona, es de los estrógenos. Y eso no se les puede olvidar, que la progesterona ejerce otro efecto, genera un ambiente hostil para el espermatozoide, aumenta el moco, la consistencia del moco, pero el efecto anovulatorio es de los estrógenos. Y creo que Giovanni había levantado la mano. Ah, sí, tiene que ver con el control. Es que yo, por ejemplo, en la pregunta sobre la que quería detener su menstruación, como el método anticonceptivo. ¿Por qué no se podría hacer terapia combinada? También se logra el mismo objetivo, y forzando más la capacidad la terapia anticonceptiva. Pero el profe había dicho que tenía que ser solamente progestágeno. Con anticonceptivos combinados se puede, pero haciendo un tema de que nunca te los dejas de tomar. Con la progesterona no te va a llegar de todas formas, aunque sigas el ciclo normal. Por ejemplo, si tú tomas anticonceptivos combinados, que vienen de 21 días de pastillas activas y 27, perdón, de placebo. Si una mujer quiere que no le llegue la menstruación ese mes, tiene que continuar tomando los anticonceptivos, saltándose los placebos. Pero con los métodos que tienen progesterona, eso no es necesario. Solamente ya teniendo el método con progesterona, no te va a llegar la regla.
Ya, entonces como que no es tan malo del todo, sino que está dando un medicamento de más. O sea, No, no es que estés dando un medicamento de más, es que los anticonceptivos combinados como tal no tienen esa función de cortar la regla. Por eso el profe dijo lo de la progesterona. Es solamente si es que te saltan los placeos y eso no se puede hacer siempre. Entonces al final los que contienen progesterona sola son los que por defecto probablemente no llegue la regla a la persona que la consume. ya. Chao, ya. Gracias. Porque al final la progesterona va a mantener los, ay, el, ay, bueno, la progesterona, los aumentos de progesterona van a hacer que no estés menstruando. Los combinados son los que se usan más comúnmente, de hecho, la mayoría de los métodos anticonceptivos orales son combinados. Los de progesterona se usan en, en inyección, para mujeres que están amamantando, pero los combinados son los que más se usan y es por el tema anovulatorio, porque los estrógenos te producen el efecto anovulatorio. Es que claro, ahí como dice la Ale, va a depender mucho como qué es lo que quiera la paciente. Pues porque, por ejemplo, si yo como mujer quiero tomar anticonceptivo orales y me da igual que me siga llegando la regla, fácilmente puedo estarlos tomando los combinados, ¿cachai? Porque al fin y al cabo el efecto anticonceptivo va a estar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera que no me llegara la regla, tendría que hacer un tratamiento con progesterona porque si tuviera que usar un combinado no podría tomar las pastillas de descanso. Entonces como que depende a veces mucho de lo que quiere la paciente. Y también es importante que una terapia que esté solamente a base de progestágeno tiene menos efectividad que una terapia combinada. La combinada tiene más o menos 99%, 99, algo por ciento de efectividad y la de los progestágenos tiene más o menos un 95-96. Y eso también es un factor a considerar, o sea, si la mujer no tiene ningún problema con los estrógenos, si no tiene ninguna contraindicación, lo mejor sería darle una terapia combinada. Y claro, también depende mucho de si la mujer quiere que le llegue o no la regla, y eso ya uno puede decirlo y hablarlo directamente con el médico. Pero la eficacia es mayor cuando es combinado. En cuanto a osteoporosis, pucha, ya principalmente saber cuáles son las células implicadas, como dije anteriormente. A ver, antes de pasar a osteoporosis, ¿tú te refieres a que la paciente sufra de un trombo, Carla? No, la terapia combinada es la que produce que no ovule la paciente, porque son los estrógenos los que producen el efecto anovulatorio. Entonces la terapia combinada es la que donde tú no ovulas.
Ya. Entonces, con osteoporosis, bueno, saber que el osteoblasto es aquel que forma el hueso como tal. El osteoclasto es el que come el hueso. Yo siempre me acuerdo por la C del osteoclasto. Y, bueno, saber que para que el osteoclasto empiece a liberar el calcio del hueso, tiene que generar un ambiente ácido, que esto se produce principalmente por la bomba protona ATPasa que existe y la enzima anhidrasa carbónica. También recordar que estas células no están activas del todo, sino que tienen que saber activarse antes de poder producir como el efecto que se quiere lograr. Las principales terapias van al hecho de que se evite la acción del osteoclasto. Dentro de los fármacos que se utilizan, se pueden como dividir en dos grandes grupos. Los fármacos que van a evitar que se libere el calcio, o sea que antagonizan o evitan la acción del osteoclasto, como pueden ser los bisfosfonatos, o están los otros que aumentan a la formación del hueso como tal. Que ahí está, por ejemplo, la PTH. Por ejemplo, los bifosfonatos lo principal que van a hacer es va a inhibir el anclaje del osteoclasto como tal al hueso. Entonces, si este no se logra anclar, no va a poder hacer su efecto. Igual recuerden que, por ejemplo, en el caso de los bifosfonatos, igual tienen sus condiciones cuando se tienen que, por ejemplo, al tomarlos. Principalmente se alteran su absorción por los alimentos, que pueden producir a veces problemas esofágicos, entonces las recomendaciones que se dan es que se tomen de pie, eso es real. El profe debió haberles hablado también del uso de los estrógenos en la osteoporosis, que igual se menciona en la clase de anticonceptivos orales, que son el tamoxifeno y el raloxifeno. Ambas moléculas se pueden utilizar para el cáncer de mamas, pero uno es más, como que prefiere más un tipo de receptor que el otro. Porque en la mama principalmente está el receptor de estrógenos alfa y en el hueso está el receptor de estrógenos beta. Y que en el caso del raloxifeno es el que tiene mayor actividad en hueso en comparación al tamoxifeno. Así que, por ejemplo, en un caso de que el paciente tenga osteoporosis y le quieran dar un estrógeno, siempre se va a preferir el raloxifeno. Por ejemplo, también está la calcitonina, que esta también ayuda a inhibir el osteoclasto, dado que se une a un receptor presente en el osteoclasto como tal, por lo tanto va a evitar que haga su acción como tal. Entonces va a evitar
o inhibir la reabsorción ósea. También, por ejemplo, están los compuestos calcimiméticos, que esto es lo que van a hacer, es decirle a la paratiroide que hay suficiente calcio. O sea, va a evitar que la paratiroide empiece todo el proceso para que se empiece a reabsorber calcio desde el hueso, ya que estas van a decir, van a engañar, entre comillas, a la paratiroide para que se deje, o sea, para que deje de secretarla como tal. Porque va a pensar que ya hay suficiente calcio. Y en este caso está el ralenato de estroncio. No sé si el profe les mencionó ese. Dicen creo que no. Sí, lo mencionó. Los otros, por ejemplo, que también son calcimiméticos, son el cinacalcet, que se une como alostéricamente al receptor como tal, y lo que va a hacer es que lo sensibilizan, o sea, con una pequeña cantidad de calcio, ellos van a pensar que ya está listo. Entonces, como que están en niveles normales. Entonces van a dejar de liberar la PTH. Porque al fin y al cabo, a ver, cuando uno está con los niveles plasmáticos de calcio disminuidos, esto va a ser sensado por la paratiroides y esta va a secretar o va a liberar la PTH, y esta va a empezar a trabajar en distintos órganos, como por ejemplo los riñones, para estimular la reabsorción de calcio. Por eso afectan principalmente a esta molécula, a la PTH. No sé si les va quedando claro lo de osteoporosis.
Al menos por el chat dicen que sí. Acuerdos también de la acción que tiene la vitamina D en todo el proceso de osteoporosis y de reabsorción de calcio, que la vitamina D favorece la absorción del calcio, que por ejemplo, si bien es cierto la PTH ayuda a activar la vitamina D, porque recuérdense que se tiene que activar, la vitamina D va a hacer que disminuya la acción de la PTH. Entonces se va a producir un feedback negativo. ¿Alguna otra duda, chicos, o algún otro tema? O si no les quedó claro algo. Chiquillos, algunos digan que no, que sí, digan algo. Bueno, igual como siempre, tienen nuestros números, tienen nuestro WhatsApp, nos pueden preguntar, nosotros ningún problema. Así que cualquier duda nos dicen nomás. Estamos dispuestas y bueno, Juan, que no puedo estar presente hoy día, estamos todas dispuestas a ayudarlos, que les vaya bien.